este fin de semana, que es la procesión del Señor de los Milagros, que este año se ha internacionalizado como nunca. Y es un tema mayor, que hemos creado un culto que nació en un barrio de afroperuanos esclavos en el siglo XVII y hoy, el día del sábado, se ha celebrado en su fase inicial, que es el levantamiento del anda en 68 hermandades de los 5 continentes. Hablaremos desde ya con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y cardenal, que presidió el acto de la misma manera que con los dirigentes y mayordomos de la Hermandad del Señor de los Milagros. Monseñor Carlos Castillo, buenos días. Qué alegría poder reencontrarnos un lunes. Sí, buenos días, Monseñor. Monseñor, buenos días. Sí, tu comentario es importante porque en medio también de esas situaciones tan graves que tenemos, especialmente estos asesinatos y estos maltratos que se reciben, la cosa que nos ayuda es la esperanza, ¿no? Y esa levantada del Señor simultánea es muy significativa porque coincide con lo que ya el texto bíblico antiguo, ¿no? Desde el Evangelio de Juan se dice, ¿no? El Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida, ¿no? Y esto es lo que hemos querido representar y todo, sobre todo, ha sido hecho desde las propias hermandades, con la iniciativa de cada uno de los grupos de peruanos que están en diversas partes del mundo. Inclusive no se ha podido hacer de las ciudades que estaban pernoctando, pero es enorme la coordinación. Tenemos que agradecer también a RPP por esta extraordinaria y simultánea transmisión que ha mostrado en este mosaico precioso que han presentado ante toda la población, y la gente está feliz también de sentir que la esperanza de nuestra fe nos invita a que haya justicia, a que haya orden, a que haya fraternidad, y que también tengamos justamente asegurado un camino de orientación para esos tiempos en donde todo parece ser divisiones y dificultades, y sin embargo hay siempre la posibilidad de una unidad basada en la justicia, que es lo que quiere el Señor, ¿no? Sí, Monseñor, hay algunas particularidades este año de una devoción que, repito, tiene más de 350 años. Una de ellas es que la procesión se va a llevar a cabo en parte fuera de Lima. El anda original va a salir de los límites de la provincia de Lima hacia el Callao. Y esto creo que no se realizaba desde hace más de 20 años, ¿no? Sí, quien propuso inicialmente la salida a otros lugares fue el cardenal Augusto Vargas Alzamora, y salió a Comas, a diversas partes de El Salvador también. Fue una cosa muy importante. Creo que al inicio del periodo anterior pues hubo también una salida. No queríamos dejar de seguir esa línea porque la idea es justamente que el Señor esté cerca. Y esta imagen es una imagen señera, una imagen que evidentemente replicó la que está en la pared, pero que es significativa porque en el camino es la que toda la gente ve, contempla, comprende, ora, y evidentemente, como consideramos en la iglesia, no se adora la imagen, se adora el sentido que está ahí, lo que está representado, que es la experiencia del amor de Dios que entregó a su Hijo, inclusive pudiendo haberse bajado de la cruz y haberse enredado en esa cosa que existe en las religiones de un Dios que a la vez que ama, castiga y destruye, ¿no? Esa imagen es la que superó Jesús. Dios es un Dios que siempre es nuestro Padre y nos acompaña y está para alentar, no para destruir. Y sobre esa base, sobre ese aliento, convertir y cambiar a las personas, llegar a todas las personas para que recapaciten de sus problemas. Las que no tienen tantos problemas, pues se sientan animadas a compartir lo que tienen, a vivir un testimonio del Dios que siempre es un Dios amor y justicia, ¿no? El Señor de los Milagros
la celebración del Señor de los Milagros, la procesión, es acaso una de las expresiones, si no la expresión mayor de la fe religiosa en el Perú. El hecho de que vuelva al Callao, ¿guarda algún tipo de relación con la situación que estamos viviendo, monseñor? Son 22 años, me parece que no había llegado hasta la zona del Callao, pero esta vez se retoma ese recorrido. Nos gustaría, por favor, escucharle comentar esto, pero además pedirle un mensaje en este momento y este día tan particular para el Perú, en que los peruanos tomamos o seguimos tomando conciencia de la gravedad del avance de la inseguridad. Le pido, por favor, nos permita ir a la pausa, unos segundos nada más, y regresamos con ese mensaje y esa reflexión que nos gustaría que comparta hoy, 6 de octubre, a todo el país. 8:10. Son las 8:21 y estamos conversando en Ampliación de Noticias con el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de la Arquidiócesis de Lima, a propósito de la primera salida del Señor de los Milagros y el levantamiento del anda el sábado último que él presidió y que además nosotros cubrimos aquí en la radio. Tantas hermandades juntas al mismo tiempo, y yo le mencionaba, y Fernando hacía hincapié además en el hecho de que este año el Señor de los Milagros llegará también al Callao. Después de 22 años volverá a recorrer las calles del Callao, pero además hay una internacionalización que me hacía notar, Fernando, también importante, de esta expresión católica, esta expresión religiosa que yo decía, ¿acaso es la expresión mayor de la fe católica peruana, particularmente aquí en nuestro país? Y yo le pedía hacer un comentario sobre ese nuevo recorrido o ese retomar el recorrido del Señor de los Milagros por el Callao, pero además le pedía una reflexión. Un mes morado marcado por paros de transportistas, por una situación de inseguridad realmente delicada, ante la que mucha gente siente no hay alternativa. Y le pedía justamente una palabra al respecto, monseñor. Bien, la unidad con el Callao es una unidad también vivida como ciudad. El Callao ha sido el puerto por donde Lima ha tenido respiro con el mundo, ¿no? Esa primera ida al Callao es un signo de amistad y de integración de nuestra ciudad, que vive situaciones distintas en diversos lados, pero que debe saberse mantener siempre distinta y unitaria. La Iglesia quiere siempre la unidad, y en este caso concreto con una población hermana que es un barrio querido de todos, nos parece indispensable mantener este primer paso, porque iremos en lo posible en los próximos años yendo a diversos lados, una cosa un poco complicada. Eso en primer lugar es signo de unidad y amistad, especialmente con el obispo del Callao, el Monseñor Barrera, y con todos los hermanos chalacos. Lo segundo es que sí, tú tienes mucha razón, hoy día estamos en una situación muy difícil y en donde la muerte sella terriblemente nuestras vidas. Y ante eso nos queda también mantener la unidad y solidaridad con todas las víctimas. Siempre la tendencia a veces a vivir la vida con cierta ligereza no percibe lo que significa una víctima. Una sola vida requiere inmediatamente una llamada de atención, un intento de hacer algo. Los hermanos choferes han querido hacerlo mediante este signo, que es un poco fuerte porque deriva en situaciones un poco difíciles para la vida de la ciudad, pero que simultáneamente debe ser comprendida como también todo acto en donde las personas se manifiestan. Siempre los actos deben ser pacíficos, en lo posible ordenados, pero no puede haber una indiferencia ante algo así. Quizás ocurren justamente las reacciones, a veces más de protesta, justamente porque se siente abandono, se siente que no hay respuestas suficientes por parte de las personas o los encargados y responsables.
Entonces tenemos que tener paciencia, comprender también que es difícil para cualquiera soportar una situación tan difícil como esta, pero también ganar en eficiencia para responder a cosas tan graves como estos asesinatos, ¿no? Hemos tenido el gran ejemplo del GEIN, que con sencillez, humildad y largo tiempo de investigación logró detectar dónde estaba el problema y solucionarlo. La suma de la suma de intentos sucesivos sin, podríamos decir, la profundidad que tuvo, por ejemplo, el grupo del GEIN, llevan luego a lo que pasó también en esa época, ¿no? Todos sabemos que había situaciones graves y no se solucionaban por tiempo, porque se improvisó. Lo importante es de raíz solucionar las cosas, siempre pacíficamente, siempre con orden, pero sobre todo con inteligencia y con bondad. En ese sentido, creo que estamos en un momento en el que todos tenemos que recapacitar a través del camino lento y sencillo del Señor de los Milagros, pedirle al Señor que nos inspire para tener la genialidad de responder a las situaciones con acierto, con verdad, con eficiencia, con dedicación y sin frivolidad. Monseñor, hemos destacado que se trata de una devoción muy antigua, más antigua que la República Peruana, ¿no? Porque viene del siglo XVII, pero se actualizan. Y una cosa que ha sorprendido mucho es la difusión que ha tenido este año la procesión y el rito previo de levantamiento del anda en redes sociales, tanto del arzobispado cuanto de la Hermandad del Señor de los Milagros. Y puesto que se habla mucho de las redes en sus aspectos negativos, la polarización, los insultos, el conflicto, hay que destacar, me parece, que una actividad como la procesión sea difundida, las personas que no pueden asistir a ella presencialmente porque viven fuera de esta ciudad o porque están enfermas, sí. En este caso, en muchos otros países del mundo, a través de las redes sociales, ¿no? Así es. Yo creo que la desfiguración que está teniendo en las redes viene de que detrás de este asunto de las redes existen muchos problemas que la gente, pero no es solamente la gente, hay muchos intereses también detrás, ¿no? Y de difusión de cosas que no valen la pena. Pero si las redes son utilizadas justamente para comunicar un tipo de experiencia que profundiza y da una orientación a la vida de las personas, da una esperanza, yo creo que la gente también se vuelca porque quiere salir de esa superficialidad en que se mueven las redes, ¿no? En realidad estamos comprobando bien claramente que el trato directo, el trato real es mucho más fuerte e importante que el trato de redes. La red es un instrumento solamente, pero debe saberse usar. Y el signo que está viendo hoy día es que tenemos que aprender a usarlas justamente de nuevas maneras y crecer en eso, ¿no? Y uno puede usar, por ejemplo, ahora con otro elemento de la red que es la inteligencia artificial, puede usarla para preguntar cosas que no valen la pena o en su defecto como están haciendo algunos estudiantes que le piden el trabajo que le piden en el colegio, se lo piden a la red y después lo publican, ¿no? Son cosas que están pasando. La cuestión es esta, que lo que nos está faltando en el mundo hoy día es eso que Pascal llamaba el espíritu de fineza, el espíritu de profundizar las cosas, de ir al meollo de donde están y no culpabilizar y lanzar cosas a unos y a otros. Y para eso se necesita una educación real, viva, directa, que se profundice. No podemos sustituir la educación real por la virtual. La real es la que nos lleva a acariciar a las personas, a compartir los problemas, a solucionar, a escuchar los sufrimientos. Y yo creo que hay una tendencia a la ligereza de la red. Y eso contagia y eso es necesario superarlo, ¿no?
Ojalá que esta manera de utilizar la red para una cosa que sirva para dar aliento al mundo, que me parece fundamental, porque el texto bíblico dice, amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo, y hoy día la hermandad ha entregado al mundo, ¿no?, la visibilidad del Señor de los Milagros, que es sumamente importante para que se irradie el sentido de Dios. Es casi una actitud misionera. Tú sabes que en octubre celebramos el mes de las misiones, ¿no?, de la iglesia misionera. Y esto ha sido una actitud misionera de la hermandad, que además entrar en contacto con todos. Es una infinidad de peruanos que están anunciando el Evangelio de esta forma sencilla, pero que atrae en todas las ciudades, y se están uniendo diversos pueblos. De América Latina vienen, por ejemplo, en Milán van todos los latinoamericanos, en Roma igual, ¿no?, y en otras ciudades como Nueva York también. Por eso es que es una cosa que nos llena de esperanza, porque esa es la actitud que tenemos que tener cuando alguien sufre. Si alguien sufre, todos sufrimos. Y por eso es que sufrimos con él solidariamente y tratamos de hacer algo, ¿no? Por eso oremos también por los hermanos que han sido asesinados vilmente, especialmente el último, y por el cual en este momento nuestros hermanos transportistas se tratan de expresar, eh, quizás de la primera manera que tienen. Lo más importante es que nos unamos en su dolor y tratemos de solucionar los problemas con eficiencia. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, obispo de Lima y cardenal de la Iglesia Católica, por sus reflexiones a propósito de este acto que ha tenido lugar el día sábado, que es el levantamiento del anda y una pequeña procesión en los alrededores de la Iglesia de las Nazarenas, antes de que se produzcan las más centrales, en donde se visitará la Plaza de Armas con las instituciones que tienen su sede. Hablo de la municipalidad y hablo de la Presidencia de la República, pero también hospitales como el Loaiza. Muchísimas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Felicitaciones por el buen éxito de esta ceremonia el día sábado en una ciudad que necesita signos de unidad y de esperanza. Muchas gracias, Monseñor. Buenos días. 8:32, Mávila. Tenemos que ir a la pausa. Así es, y a los titulares de la media hora, y regresamos con más información en ampliación